Enganche propiedad de don Antonio José Asencio Quesada, desde Campanillas, Málaga. Nos presenta una berlina a la sopanda de Cesare Sala, de Italia. Guarniciones continentales de Collerón. Lo guía don Rafael Ballesteros. Como lacayo, don Adrián Jaime Ponce. En pista también, dorsal número 15, Ganadería de las Cigüeñas, desde San Martín del Tesorillo, Cádiz. Nos presenta un sociable. Como cochero, don Frederick Alexander Towers. Como lacayo, don Francisco Tineo Narváez. Lo acompañan doña Labaña Ruth Bockley, doña Nuri Gómez García, doña María Luisa Gutiérrez y doña Araceli Prados. El dorsal número 16, propiedad de don Rafael Requena Carrasco. Procede desde Alaurín de la Torre, Málaga. Presenta un milor. Como cochero, don Carlos Melgar. Como lacayo, don Damián Jiménez. Lo acompañan doña Nazaret Acedo Álvarez y doña Lorena Díaz Martín. Y el enganche número 17 nos presenta un tándem. Nos llega desde Málaga. Lo guía su propietaria, doña María Cano Díaz. Nos presenta una tartana mallorquina construida por Pedro Cari en Palma de Mallorca en el año 1837. El enganche berlina lo vemos en el centro de la pista, de don Antonio José Asencio Quesada. Nos presenta esta berlina la sopanda de Cesare Sala, Italia, un magnífico carrocero italiano. La berlina aparece a finales del siglo XVII. La historia dice que la primera fue encargada siguiendo las directrices de Felipe de Chies, un coronel piamontés que trabajaba como ingeniero para el elector de Brandenburgo. Se llama así porque la primera apareció por las calles de Berlín. Espectacular, y veis la posición del lacayo, también llamado tigre, porque antiguamente estos lacayos que van detrás iban vestidos con rayas amarillas y negras y se le llamaba tigre o tiger en Inglaterra. El enganche número 15 nos llega desde San Martín del Tesorillo, Cádiz. Presenta a don Frederick Alexander Towers. Como lacayo a Francisco Tineo Narváez. Nos presenta un sociable, un vehículo de cuatro ruedas, el pariente menor de la carretera, algo menos lujosa que esta, pero sin dejar de tener cierta categoría y del mismo modo, como en este caso, puede ser cuadrado o redondo como el coche que nos presenta la Ganadería Las Cigüeñas y que nos guía perfectamente don Frederick Alexander Towers. El enganche número 16 nos llega desde Alaurín de la Torre, Málaga. Propiedad de don Rafael Requena Carrasco. Lo guía don Carlos Melgar, un asiduo participante en los concursos de ronda, Sevilla, Jerez, Málaga y los concursos de pruebas de obstáculos y completos de enganche. Lo acompañan doña Nazaret Acedo Álvarez y doña Lorena Díaz Martín. Nos presenta un milor, el coche más típico de la Sevilla actual. Actualmente es el coche más conocido en Andalucía debido a que prácticamente todos los coches de alquiler de Sevilla son de este modo. Y solo en Sevilla hay más de 100 en las paradas de punto. Su puesta en circulación data aproximadamente de 1830. Y el enganche de doña María Cano Díaz nos presenta un tándem. 2 caballos en línea, un enganche en línea, 2 caballos, uno delante y otro detrás. Viene denominado de la palabra latina en fin. Su nacimiento como enganche deriva de una exhibición novedosa, atrevida y deportiva de carreras de 2 caballos enganchados uno detrás de otro con un cañón detrás, a consecuencia del aburrimiento de los soldados ingleses en 1853 tras el cerco de los rusos en la famosa batalla de Sebastopol en Crimea. Se trataba de galopar a toda velocidad y de hacer fuertes apuestas. Sí, por ahí donde se está disputando la guerra de Ucrania, y lo tenéis en Crimea, en Sebastopol. De ahí el origen de esta forma de enganchar, la forma de tándem. El
aplauso fortísimo de despedida a esta tanga, modalidad troncos y modalidad tándem. 2 caballos en paralelo y 2 caballos en línea. Destacar el enganche de doña María Cano Díaz. Máxima dificultad la de guiar en tándem. El aplauso fortísimo para doña María Cano Díaz. Pongamos en valor a la mujer en el enganche. Se celebraban en patios, en corrales de vecinos y en teatros, donde el éxito se medía por la cantidad de excrementos resultantes en los alrededores, donde el público acudía en carruajes. Era una ecuación perfecta: más excrementos, más carruajes, más éxito. Por eso hoy en día la expresión mucha mierda se utiliza para desear suerte y éxito en las representaciones. En pista, dorsal número 18, propiedad de don Antonio Miguel Repullo Anaya. Nos llega desde Dos Hermanas, Sevilla. Nos presenta un 2-car de Bullbacher, París, del año 1900. Lo guía su propietario, don Antonio Miguel Repullo Anaya. Como lacayo, don Sandro Alcaide. Lo acompaña doña Rosario Flores. En pista también, enganche número 19 desde Dos Hermanas, Sevilla. Propiedad también de don Antonio Miguel Repullo Anaya. Lo guía don Antonio Padilla. Nos presenta un Quique. Como acompañante, doña Cristina Palomino. En pista también, dorsal número 20. Propiedad de don Manuel Aranda Peralta. Nos llega desde Málaga. Nos presenta un Gran Brea. Lo guía su propietario, don Manuel Aranda Peralta. Como lacayo, don Geray Aranda Velasco. Como acompañantes, doña Pilar Herrera, doña Marta Jiménez, doña Isabel Lucena, doña Rocío Aranda Sánchez y don Manuel Aranda Sánchez. En pista también, dorsal 21, propiedad de doña María Graciela Peralta Cubilla. Desde Campanillas, Málaga, nos presenta un landó construido por Forlet, con guarniciones continentales de collerón de Moirano, Italia. Lo guía don Sergio Ruiz Palma. Como lacayo, don Bilber Cansino. Como acompañantes, don Antonio José Asencio Quesada, doña María Graciela Peralta Cubilla, doña Elisa María Fernández Núñez y doña Zamira Anaí Asencio Peralta. Es elegante, pero difícil de conducir. Se emplea sobre todo con el 2-car para las cacerías, debido a los caminos con menudo demasiado estrechos para un enganche de 2 caballos en paralelo. Espectacular la imagen que ofrece la Malagueta hoy, con estos 4 magníficos enganches, modalidad tándem y modalidad tresillo. El enganche, propiedad de don Antonio Miguel Repullo Anaya, probablemente uno de los más premiados hoy aquí en la Plaza de la Malagueta. Lleva el nombre de Dos Hermanas, Sevilla, Andalucía y España por toda Europa, venciendo en Italia, venciendo en Portugal, venciendo en Francia, en los concursos de enganches de tradición. En el centro de la pista, todo un campeón de tradición y prueba de obstáculos. Ha sido participante también en los concursos completos de enganches, don Antonio Miguel Repullo Anaya. El enganche número 20 de don Manuel Aranda Peral, campeón de la modalidad de indoor de Málaga, campeón de España y subcampeón de España en monta española, campeón de Andalucía de alta escuela 7 años consecutivos y campeón de la Liga de Málaga de toma vaquera. Todo un centauro, don Manuel Aranda Peral, dominando todas las artes y disciplinas ecuestres. Y el tresillo que nos presenta doña María Graciela Peralta Cubillas, lo guía don Sergio Ruiz. Nos presenta un landó originario de la ciudad alemana. Su nombre viene de la ciudad alemana de Landau, en Francia, en Alemania, perdón, la cual recibe su nombre y donde aparece a finales del siglo XVIII. A partir de 1850 se empezaron a perfeccionar en Francia y después en Inglaterra, donde a partir de esa fecha ganaron gran popularidad debido a sus posibilidades de ser usados en todo tiempo, descubierto en verano y cubierto en la estación lluviosa del invierno.
tándem y tresillos, hoy en la plaza de la Malagueta, en la 40ª concurso exhibición de enganches, Ciudad de Málaga. La Malagueta, increíble, saquen sus vídeos a grabar. 35 enganches, un auténtico museo viviente, hoy en esta 40ª edición del concurso exhibición de enganches, Ciudad de Málaga, preámbulo de la Feria de Málaga. En el centro, los tándem de Antonio Miguel Repullo, como digo, con esta raza track. Lo guía don Fernando Ariza Prieto, actuando como lacayo don José Daniel Gil Delgado y don Francisco Badía. Lo acompaña doña Rocío Ayala. En pista, dorsal 23, propiedad de la yeguada González Carvajal. Nos llega desde Ronda, Málaga. Nos presenta un faetón vis a vis. Lo guía doña Carla Alejandra González García. Como lacayo, don Ignacio González García. Lo acompañan don Rafael Rodrigo González García y doña Ana Beatriz Ruiz González. Entrando en pista también dorsal 24, propiedad de don Antonio Recio Romero. Nos presenta una cuarta, nos llega desde Cártama, Málaga. Nos presenta un gran preac con guarniciones continentales de pecho petralla. Lo guía don Juan Luis González, actuando como lacayo don Rafael García Ruiz. Lo acompañan doña Rosa Vera, embajadora del Nuevo Futuro, doña María Carmen Baeza, jefa de protocolo del Club de Enganches Malacitano y vocal del Consejo Provincial de Málaga de la Asociación Española contra el Cáncer, María del Mar Solís, vocal del Colegio de Técnicos de Arquitectos, y doña Maica Campos, embajadora de Ciudeca. Rogamos a la anterior tanda abandonen el albero de la plaza de la Malagueta. Y también en pista, dorsal 25, propiedad de don Gonzalo Canaza Sánchez, yeguada Doña Blanca, desde el puerto de Santa María. Nos presenta un landó. Lo guía don Amalio Moreno Olmo. Como lacayo, don Amalio Moreno Corchado. Lo acompañan doña Inmaculada Sánchez López, doña Isabel Parra Calvente, don Gonzalo Canaza Sánchez y don Jaime Canaza Sánchez. El enganche número 22, propiedad de don Fernando Ariza Prieto, lo guía su propietario don Fernando Ariza. Nos llega desde Jerez de la Frontera. Nos presenta un faetón Tabatier de Montpellier, Francia, con guarniciones de Sánchez Rico. El faetón Tabatier es un carruaje muy curioso y muy útil en las acaudaladas casas del siglo XIX. Posee detrás dos asientos abatibles que forman una perfecta mesa de picnic para disfrutar de una magnífica jornada de campo. El coche que nos presenta don Fernando Ariza desde Jerez de la Frontera, en Cádiz. El tresillo que nos presenta desde Ronda la Yeguada González Carvajal. Nos presenta un faetón vis a vis, construido en 1870 en Masson, Francia, por Flatier y restaurado en 2010 en Camas por el Gallito de Camas, siendo la primera vez que se presenta a concurso. De nuevo tenemos un faetón en la arena de la Malagueta, faetón vis a vis, perteneciente a la familia más amplia del mundo del carruaje. Coche de ciudad y de campo, elegante y deportivo, trasladándolo a nuestros días, sería el utilitario siempre preparado para la salida.
El enganche número 24 de don Antonio Recio lo guía don Juan Luis González. Nos presenta guarniciones continentales de pecho Petralda. Nos presenta un gran Break, el hermano mayor de los Break, con rejillas, si podéis observar las rejillas para la respiración de los perros y dos asientos detrás para el servicio. Y como os venía comentando cosas históricas y curiosas, y tenemos un coche de perros como curiosidad, y hablando de perros, que todo no va a ser caballos, vamos a hablar de perros de coches, o como se conocían en Inglaterra del 19, Coach Dog. Se llamaba así a los perros dálmatas, que por su talla y resistencia acompañaban a los carruajes corriendo al lado de los coches en los viajes. Adquirió la raza dálmata mucha popularidad como perro de carruaje. Cuando los pasajeros efectuaban una parada, dejaban el carruaje desatendido, el dálmata vigilaba el carruaje y los caballos. Era tal el hermanamiento entre perros y caballos que dormían juntos en las cuadras y en los establos. De esta manera, cochero y pasaje disfrutaban de un merecido descanso en los mesones y casas de postas, mientras los dálmatas vigilaban los caballos y el equipaje. El enganche que nos llega desde el puerto de Santa María nos presenta un espectacular carruaje landó de mediados del siglo XIX, fabricado por Henry Fife, el mismo que proveía la Casa Real danesa, siendo el Royal Golbeyes el que aún se usa en los grandes acontecimientos. Este carruaje que lo veis en el centro de la Malagueta está en su estado original, sin haber tenido restauración alguna. Un fortísimo aplauso para el enganche que nos presenta don Gonzalo Ganaza Sánchez de la Yeguada Doña Blanca desde el puerto de Santa María en Cádiz. Rogamos a los participantes del paso atrás al paso vayan exhibiendo para que el jurado pueda notificar los movimientos que hacen en el albero malagueño. Este fortísimo aplauso para esta tanda de cuartas y tresillos. Dos caballos y un caballo de pericón, el tresillo, y la cuarta, la inglesa, guarnición continental, y la guarnición española, la andaluza, la guarnición galesera, la nuestra, con su bordaje. De nuevo suenan cascabeles y lucen los metales en la plaza de la Malagueta. Fuerte el aplauso de despedida. Desde Jerez de la Frontera, en Cádiz, nos presenta un Break con guarniciones continentales de Colleronda, de Van Rijken, en Holanda. Lo guía don Francisco Fuentes Sierra, su propietario. Lacayo, don Agustín Lara y don Francisco Romero, el Pipa de Jerez. Como acompañante, doña Ketty Doblas, doña Josefa Rodríguez y doña Irene Álvarez. Entrando en pista también, dorsal 28, propiedad de don Ignacio Pallarés Lorenzo. Nos llega desde Alcalá de Guadaira, Sevilla. Nos presenta un Break corto, construido por Van Loren, París, en el año 1893, con guarniciones continentales de Collerón, de Freeman, Canadá. Lo guía su propietario, don Ignacio Pallarés Lorenzo, y de Lacayo, don José Antonio Solís y don Fernando Canduleo. Lo acompañan doña Maribel Sevilla, don Santiago Fernández Arruez, autor del cartel de la exhibición en el año 2022 y autor de 5 carteles de toros para la Malagueta. Y el dorsal número 29, propiedad de don Ignacio Pallarés Lorenzo, nos llega desde Alcalá de Guadaira, Sevilla. Nos presenta un Ruxi Break con guarniciones continentales de Sánchez Rico. Lo guía don Ignacio Pallarés García, actuando como lacayo don Ezequiel Villa y don Manuel Hernández. Lo acompañan doña Josefina Luque, doña Maripepa González y doña Isabel Martínez.
16, propiedad de don Francisco Fuentes Sierra, nos llega desde Jerez de la Frontera. Nos presenta un Break de carruaje del último del siglo, carruaje de finales del siglo XIX, fabricado por Enrique Vázquez, el afamado constructor español Enrique Vázquez, restaurado por Carruajes Romero en el año 1999. Nos llega desde Jerez de la Frontera, de nuevo un Break, un coche de campo ideal para las cacerías, y si nos fijamos, de nuevo comentamos, ideal para el transporte de perros con sus rejillas. Y hoy tenemos a Ignacio Pallarés Lorenzo y a Ignacio Pallarés García, padre e hijo. Ambos desde Alcalá de Guadaira. Ignacio Pallarés Lorenzo, con un amplísimo palmarés en todas las disciplinas hípicas. Este coche ha participado en concursos internacionales en Francia, Portugal y Alemania. Campeón de campeones en ronda, campeón de campeones en el Salón Internacional del Atalaje de Sevilla. El aplauso fortísimo, ahí lo tenéis, en el centro de la pista, para Ignacio Pallarés Lorenzo y su hijo Ignacio Pallarés García, de tan solo 17 años. Este joven cochero Ignacio Pallarés García, la primera vez que participa, nada más y nada menos, con esta espectacular cuarta en la Plaza de Toros de la Malagueta. A buen seguro y conocedor de Ignacio Pallarés, se pondrán en el centro de la pista para hacer el deleite padre e hijo, Ignacio Pallarés Lorenzo, Ignacio Pallarés García. Desde Jerez de la Frontera nos llega este Break espectacular con Quevedo, Quema, Querido y Querétaro. El enganche con guarniciones continentales de collerón de Van Rique, de don Francisco Fuentes Sierra. Ahí lo vemos perfectamente guiando. 4 caballos con guarniciones continentales de pecho petral. Un coche eminentemente deportivo. Ahí lo vemos, guarniciones de pecho petral delante y guarniciones de collerón detrás, denominado también un enganche a la alemana. Y aquí con caballos, ahí lo tenéis, Ignacio Pallarés García con caballos castaños y su padre por detrás, en el centro de la pista, recortando, apretando su enganche como maestro del enganche que es don Ignacio Pallarés Lorenzo. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso de despedida para este dúo de Ignacio Pallarés y, como no, desde Jerez de la Frontera, el aplauso para este Break de don Francisco Fuentes Sierra, con este enganche, guarnición continental de collerón detrás y de pecho petral delante, denominado a la alemana. Fuerte el aplauso. Dorsal número 30, propiedad de doña María Graciela Peralta Covilla, desde Campanillas, Málaga. Nos presenta una media potencia mular, 2 mulas detrás y 3 delante, con una magnífica carretera a la sopanda, con guarniciones caleseras de don Andrés Sabido. La guía, lo guía el enganche don Juan Ons, como lacayo don Salvador González y don Joaquín Moreno. Como ayudante, don Antonio José Asencio Quesada, doña María Graciela Peralta Cubilla, doña Elisa María Fernández Núñez y doña Zamira Anaí Asencio Quesada como acompañante. Como digo, nos llega desde Campanillas, Málaga, el dorsal 31, enganche propiedad de doña María del Rosario Piña Andrades, nos llega desde el puerto de Santa María en Cádiz, lo guía don José Antonio Atalaya Piña. Como lacayo, don Miguel Vega Navarro. Lo
acompaña doña María del Rosario Piña Andrades, doña Elena Olea, doña Irene Acejo, doña Carmen María Acejo, don Iván Robles Acejo y don José Atalaya Olea. Y el enganche 32, toda una institución, señoras y señores, propiedad de don Adolfo Garbín Ruiz. Lo guía su propietario, don Adolfo Garbín Ruiz. Nos llega desde Granada, nos presenta esta cuarta, con guarniciones continentales. Como digo, lo guía don Adolfo Garbín Ruiz, su propietario, como lacayo don Rubén González. Lo acompañan doña Alicia Santos, doña Carmen Molina, doña Carmen Luigi y doña Lucía Trujete. El enganche número 31 desde el puerto de Santa María. Un carruaje break largo construido en el taller de Valentín Kolak en Polonia, restaurado en 2011 en los talleres de Antonio López en Málaga. Guarniciones caleseras construidas por la familia Atalaya. La familia Atalaya, nombre auténtico del mundo del enganche desde el puerto de Santa María. Un aplauso fortísimo. Todo un nombre ilustre, la familia Atalaya desde el puerto de Santa María. Y no menos ilustre, desde Granada, don Adolfo Garbín nos presenta este preac a la calesera. Ahí lo tenéis, con 5 caballos a la calesera, con este preac de Morgan & Company de Londres. Este carruaje inglés, este preac a la calesera que guía perfectamente y magistralmente don Adolfo Garbín Ruiz. Y la carretera La Sopanda, con estas 5 mulas espectaculares al paso que lleva en la mano don Juan Ons, como lacayo don Salvador González y don Joaquín Moreno. Carruaje fabricado por Daimler en París a finales del siglo XIX. Guarniciones caleseras confeccionadas por el gran guarnicionero sevillano Andrés Sabido. Ahí veis a La Sopanda. Os vamos a explicar, si os fijáis, esas volutas de hierro con esos trozos de cuero, máxima comodidad en el mundo del enganche. Este espectacular carretera La Sopanda de doña María Graciela Peralta Cubilla. Y desde el puerto de Santa María nos llega don José Antonio Atalaya Piña, otro joven cochero que se está abriendo día a día paso en el mundo del enganche. Ahí veis la plasticidad, la elegancia del pura raza española, sonando los cascabeles en esta 40ª edición del concurso exhibición de enganches Ciudad de Málaga. Dorsal 31, don José Antonio Atalaya, cerrando el círculo con los 5 caballos, 4 caballos tordos y el castaño en el centro. Con los 5 caballos castaños, don Adolfo Garbín, desde Granada, y desde Campanillas, la media potencia mular a la calesera que guía don Juan Ons. Espectacular el enganche nuestro, la media potencia, espectacular los giros, trabajando, cerrando el círculo por lo corto, como los grandes cocheros, como lo enseñó su padre, don José Antonio Atalaya. La guarnición calesera, la media potencia, el enganche español, el enganche andaluz. Fuerte el aplauso para esta tanda de media potencia. 5 caballos, 2 detrás y 3 delante, media potencia la calesera. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso de despedida para esta tanda de medias potencias.
Entrando sobre las tablas, José Antonio Atalaya Viña desde el puerto de Santa María. Desde Granada, una auténtica institución, más que veterano este cochero, don Adolfo Garbín Ruiz. Y desde Campanillas, Málaga, el enganche que presenta doña María Graciela Peralta, el aplauso también de despedida para don Juan Ons. Entrando en pista, modalidad 5 a la larga, máxima dificultad en el mundo del enganche, dorsal 34, desde Lucena, Córdoba, enganche propiedad de don Antonio García Márquez, lo guía su hijo don Joaquín García Espínola, como lacayo don Manuel Cruz Serrano y don Francisco Javier Sánchez Lobón. ¡Qué maravilla, niño! A pista también, enganche número 35, propiedad de don Juan Antonio Fernández Vargas. Nos llega desde La Zubia, Granada. Nos presenta un landó. Lo viene guiando su propietario, don Juan Antonio Fernández Vargas, el niño de la fuerza, como lacayo, don Miguel Román. Lo acompañan doña Carmen Fernández, doña Marina Velázquez, doña Ángeles Fernández y doña Perna Gómez. Y a pista también enganche número 36, propiedad de doña Celia Espejo Sánchez. Nos llega desde Montilla, Córdoba. Nos presenta un gran preac a la cabecera. Como cochero, don Antonio Pérez Núñez. Como lacayo, don Agustín Márquez y don Antonio Espejo Ruz. Lo acompañan doña Celia Espejo Sánchez y don Moisés Jiménez Carmona. El enganche, dorsal número 34, 5 a la larga, con guarniciones continentales. Nos presenta una brisca, un coche de viaje, y lo tenéis, con guarniciones continentales, con 5 caballos. Pancho Deseado, David Cabato y el caballo Pericón de nombre Dinamita, en su primera vez como Pericón, con estos 5 caballos de pura raza española. Lo acompañan doña Antonia Garrido, doña Carmen Díaz y doña Carmen Casal y su propietario don Antonio García Márquez desde Lucena, Córdoba. El enganche, propiedad de don Juan Antonio Fernández Vargas, nos llega desde La Zubia, Granada. Nos presenta este landó espectacular el niño de la fuerza, como lacayo don Miguel Román, carraje restaurado por don Salvador Franco, guarniciones caleseras de Pedro Tejón y borlaje de Juan Moraver. Recordado aún el enganche del niño de la fuerza en 1992 con 11 caballos a la larga en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El niño de la fuerza, otro asiduo participante, obteniendo muchísimos premios, destacando el primer premio en la modalidad de media potencia en el concurso de Granada en 2022, primer premio en la modalidad de 5 a la larga en Granada 2023. Y el enganche número 36, propiedad de doña Celia Espejo Sánchez, nos presenta un gran preac con guarniciones caleseras de Manolo Cabeza de Jerez de la Frontera. Lo guía don Antonio Pérez Núñez, actuando como lacayo don Agustín Márquez y don Antonio Espejo Ruz. Engancha a 5 caballos de pura raza española de la ganadería lobera, Genio Lobera, Gentil Lobera, Furia Lobera, Horizonte Lobera y Flamenco Lobera. También con un currículum espectacular. Primer clasificado en Málaga en 2022 en media potencia. Primer clasificado en Málaga 2021 en cuartas. Antonio Pérez Núñez, medallista en el Campeonato de España de Andalucía de enganches, varias veces vencedor de la Copa de Andalucía, prueba de obstáculos en el centro de la pista. A una mano, 5 caballos a la larga, Antonio Pérez Núñez desde Montilla, Córdoba. El enganche, 5 caballos a la larga, 6 riendas en una mano.
caballos de medio, de corta, y el de delante de Pericón. Ahí veis el caballo de Pericón prácticamente guiado a la voz, unido por los tirantes. Ahí veis dos grandes maestros, el Niño de la Fuerza y Antonio Pérez Núñez. Como decía, el caballo Pericón unido por los tirantes y por esa pieza de cuerda de cáñamo denominada los botones. Ahí veis, grandes maestros hoy en el albero de la Plaza de la Malagueta. Y cómo no destacar también el debut hoy de don Joaquín García Espínola con 5 caballos hoy en la Malagueta. En valor también tenemos que poner, como digo, a don Joaquín García Espínola, sustituyendo a otro gran maestro, a don Antonio García Márquez, desde Lucena, Córdoba. Más de 6 metros desde la boca del caballo a las riendas, a las 6 riendas que lleva el cochero, que guían espectacularmente estos grandes maestros, don Joaquín García Espínola, don Juan Antonio Fernández y don Antonio Pérez Núñez. Guarniciones caleseras, guarniciones continentales de Collerón, que nos presentan esta brisca en este coche de viaje, el cordobés de Lucena, don Antonio García Márquez. Como digo, no podemos cansarnos de poner en valor el enganche a la calesera. Suenan los cascabeles, brillan los metales, brillan los cueros de la guarnición calesera en la Plaza de la Malagueta. Saludando al público, como los grandes maestros, don Juan Antonio Fernández Vargas, el Niño de la Fuerza, en el centro de la pista, en el centro del albero de la Malagueta, don Joaquín García Espínola y otro joven cochero con un palmarés ya más que notable desde Montilla, Córdoba, Antonio Pérez Núñez. Y con esta magnífica imagen finalizamos el concurso. Nos queda el carrusel, no se vayan porque van a hacer su entrada todos y cada uno de los participantes en esta 40ª edición del concurso Exhibición de Enganches Ciudad de Málaga.